Lo supe un martes. No un día dramático. No una tormenta, no una señal del cielo. Un martes común, con olor a café recalentado y la televisión encendida en el cuarto. Sonó el teléfono y lo contesté, porque siempre lo contestaba yo. ¿Es usted la señora de Héctor Almanza? Sí, dije. Soy su esposa. Hubo una pausa, corta pero la sentí larga. Le llamo del hospital regional. Su esposo ingresó esta madrugada. Sufrió un infarto. Lamentablemente, no lo pudimos salvar. Me senté. No recuerdo haberlo decidido. Mis piernas simplemente lo hicieron solas. Héctor había salido el domingo. Maleta pequeña, traje gris, el beso de siempre en la mejilla. Regreso el jueves, Carmen. No me llames mucho que tengo reuniones todo el día. No regresó el jueves. No regresó nunca. Tengo 63 años. Llevaba 38 casada con ese hombre. 38 años es mucho tiempo. Es toda una vida dentro de otra vida. Le planchaba las camisas los domingos. Le guardaba el almuerzo cuando llegaba tarde. Crié a nuestros 2 hijos casi sola, porque él siempre tenía algo urgente, algo importante, algo que no podía esperar. Nunca me quejé demasiado. Así me enseñaron. Una mujer buena no hace ruido. Esa mañana de martes, colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Después llamé a mi hija Sofía. Después lloré. Pero eso fue antes de que sonara el otro teléfono. Los preparativos del funeral me absorbieron por completo. Sofía llegó esa misma tarde. Mi hijo Andrés tomó el primer vuelo disponible. Vinieron vecinos, conocidos, gente que no había visto en años. Todos con la misma cara, las mismas palabras. ¡Qué pérdida tan grande! Carmen. Era un gran hombre. Tan trabajador, tan dedicado. Yo asentía. Aceptaba los abrazos. Servía café. Una mujer buena no hace ruido ni en el dolor. El velorio fue al día siguiente. Yo escogí el traje que Héctor usaba en las bodas, el azul oscuro. Le quedaba bien. Estaba arreglando unas flores cuando sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Lo ignoré otra vez. A la tercera llamada salí al pasillo y contesté. ¿Aló? La voz era de mujer. Joven, ¿no? Pero tampoco vieja. Una voz tranquila, extrañamente tranquila, como quien ha ensayado mucho lo que vas a decir. ¿Es usted Carmen? Sí. ¿Quién habla? Otra pausa. Más larga esta vez. Me llamo Lucía. Lucía Ferreira. Yo conocí a Héctor hace muchos años. Quería llamarla porque quiero llevar a mis hijos a despedirse de él, si usted me lo permite. No dije nada. Sus hijos, repetí, como si las palabras fueran en otro idioma. Sí, tenemos 2 hijos. El mayor tiene 16 años, la menor, 12. El pasillo daba vueltas. Me apoyé en la pared con una mano. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No sé por qué eso fue lo primero que quise saber. 17 años, dijo ella. Y el mundo que yo conocía terminó ahí, en ese pasillo, con olor a flores y café y ese número desconocido en la pantalla. No la dejé venir al velorio. No pude. No era fuerza, era supervivencia. Si esa mujer entraba por esa puerta con esos niños, yo no habría sabido qué hacer con mi propio cuerpo. Le dije que no, con una sola palabra. Y colgué. Entré de nuevo al salón. Saludé a más gente. Acepté más abrazos. Y no le dije nada a nadie. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en la cama que compartí con Héctor durante 38 años y miré su almohada. Todavía tenía su forma. Pensé en los 16 años del niño. Héctor tenía 47 cuando ese niño nació. Yo tenía 46. Ese año habíamos celebrado nuestro aniversario en un restaurante bonito. Me regaló un collar de perlas. Un collar de perlas. Me pregunté si esa misma semana también le había regalado algo a ella. No lloré esa noche.
Creo que algo en mí se había cerrado, como una llave que gira y ya no hay vuelta atrás. Pasé los siguientes 3 días en modo automático. El entierro, los trámites, las visitas, la comida que traía la gente y que nadie comía, las llamadas de familiares que vivían lejos. Andrés se quedó 1 semana, Sofía 2. No les dije nada sobre Lucía. No todavía. Necesitaba entender yo primero. El 8º día después del entierro, abrí el cajón del escritorio de Héctor. Él siempre lo tenía con llave. Pero yo sabía dónde guardaba la llave. Debajo del marco de una foto nuestra de cuando éramos jóvenes. Irónico, ahora que lo pienso. Dentro del cajón había papeles. Facturas, documentos, una libreta pequeña con números que no entendí. Y un sobre, sin nombre, sin remitente. Solo un sobre cerrado con algo dentro. Lo abrí. Eran fotos. Héctor con una mujer. Héctor con 2 niños. En una playa, en un cumpleaños, en lo que parecía ser una sala de una casa. Una casa que yo nunca había visto. Héctor sonreía en todas las fotos. Era la misma sonrisa que me daba Ia pa' mí. Exactamente la misma. Guardé las fotos en mi bolso y cerré el cajón. Esa tarde llamé a una amiga de la infancia, Rosario, que había estudiado Derecho, y aunque ya no ejercía, conocía a mucha gente. Rosario, necesito un abogado, uno bueno, que sepa de herencias. Carmen, ¿estás bien? No, dije, pero voy a estarlo. Eso fue lo más honesto que dije en muchos días. Rosario me dio un nombre, la doctora Marcela Fuentes. Es seria, es discreta, y no le tiene miedo a nadie, me dijo. Pedí cita para la semana siguiente, pero antes de eso, tenía que hacer algo que me costaba más que cualquier trámite legal. Tenía que hablar con mis hijos. Llamé a Sofía primero. Siempre fui más cercana a ella, aunque nunca lo decía en voz alta para no herir a Andrés. Le conté todo. La llamada de Lucía, las fotos, los 16 años del niño. Sofía no dijo nada por un momento muy largo. «Mamá, ¿estás segura?» «Tengo las fotos en mi mano, Sofía». Otro silencio. «Dios mío», susurró. «Sí». «¿Y Andrés sabe?» «Todavía no. Quería contarte a ti primero». Sofía lloró. Yo no. Ya había gastado mis lágrimas la noche del pasillo, creo. «¿Qué vas a hacer, mamá?» «Voy a averiguar todo lo que ese hombre tenía. Todo. Y voy a asegurarme de que lo que me corresponde a mí y a ustedes no se pierda». Sofía se quedó callada. ¿Esa mujer vas a querer parte de las cosas de papá? No lo sé todavía, pero me voy a preparar. Lo que no le dije a Sofía era lo que ya sospechaba, que si Héctor había mantenido a otra familia durante 17 años, ese dinero tenía que venir de algún lado, y ese hogar era nuestra casa. Llamé a Andrés al día siguiente. Fue diferente. Andrés escuchó todo en silencio. Cuando terminé dijo: «Mamá, no sabemos si esa mujer dice la verdad. La gente hace cosas raras cuando alguien muere. Por el dinero, por lo que sea. Tengo fotos. Andrés, las fotos se pueden malinterpretar». Me detuve. «Andrés, ¿tú sabías algo?» «No, mamá, claro que no». Pero había algo en su voz, una fracción de segundo de duda antes de responder. Pequeña, pero yo era su madre. Yo lo conocía desde antes de que supiera hablar. Colgué el teléfono con una nueva pregunta en la cabeza. ¿Sabía Andrés? Eso fue lo que me quitó el sueño esa noche. No la infidelidad de Héctor. No los 17 años. No los 2 hijos. La posibilidad de que mi propio hijo lo hubiera sabido. Y no me hubiera dicho nada. La cita con la doctora Fuentes fue el lunes siguiente. Su oficina era pequeña pero ordenada. Ella era una mujer de unos 50 años, pelo corto, mirada directa. El tipo de persona que no pierde tiempo. Le conté todo desde el principio.
La llamada, las fotos, la libreta con números, mis sospechas sobre el dinero. Ella escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, me miró y dijo: «Señora Carmen, lo primero que necesitamos hacer es un inventario completo de los bienes de su esposo. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones, deudas, todo. ¿Y si hay cosas a nombre de ella?» Eso es exactamente lo que vamos a investigar. Abrió una carpeta y puso sobre la mesa un formulario. Necesito que me firme esto para poder actuar en su nombre. Y necesito que me traiga todo documento que encuentre en esa casa. Todo, Carmen, aunque no entienda para qué sirve. Asentí. Una cosa más, dijo ella antes de que me levantara. ¿Sabe usted si su esposo tenía alguna propiedad en otra ciudad? ¿Un departamento? ¿Un terreno? ¿Algo que él manejara directamente sin consultarle? Pensé, si Héctor siempre hablaba de una inversión que tenía en otra ciudad, algo que, según él, todavía no daba frutos. Nunca me mostró papeles, nunca me explicó bien. Creo que sí, dije despacio. La doctora Fuentes asintió como si eso ya lo hubiera imaginado. Eso buscaremos primero. Salí de esa oficina con el formulario firmado y una mezcla extraña en el pecho. No era alivio. No todavía. Era algo más parecido a cuando uno agarra el hilo suelto de un tejido y sabe que va a tirar, aunque no sabe qué tan grande va a ser el hueco. Y va a tirar de ese hilo, aunque el hueco fuera enorme. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Sin membrete, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí ahí mismo, parada en la entrada. Era una dirección, y debajo, 3 palabras escritas con letra firme. Vaya, necesita verlo. Me quedé parada en la entrada con ese papel en la mano. La letra era de mujer. Lo supe de inmediato. No sé explicar cómo, pero lo supe. Miré hacia la calle. No había nadie. Solo un perro cruzando la acera y una señora mayor regando sus plantas 2 casas más abajo. Entré. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cocina con el papel sobre la mesa y lo miré durante mucho tiempo. Una dirección, en otra parte de la ciudad. Nada más. Pensé en tirarlo. Pensé en llamar a la doctora Fuentes. Pensé en llamar a Sofía. Pero no hice nada de eso. Lo guardé en mi bolso junto a las fotos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en Héctor. En el Héctor que yo creía conocer. El que se quejaba si la sopa estaba fría. El que roncaba los miércoles. El que me dijo en nuestro 20º aniversario que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. ¿Lo decía en serio? ¿O era otra de sus rutinas? ¿Otra cosa que hacía en piloto automático mientras su cabeza estaba en otro lugar? 38 años. Y no lo conocía. Eso era lo que más dolía. No la traición, el no haberlo visto. Al día siguiente fui a la dirección del papel. No le dije a nadie. Tomé un taxi. Le di la dirección al chofer y miré por la ventana todo el camino sin ver nada. Era un barrio tranquilo. Casas medianas, jardines pequeños, la calle limpia. Un barrio normal. El tipo de barrio donde la gente vive vidas normales. Le pedí al chofer que me dejara en la esquina. Caminé hasta el número que indicaba el papel. Era una casa color crema. Reja negra. Una maceta con geranios rojos junto a la puerta. Una bicicleta apoyada contra la pared del lado. Me detuve en la acera. No había planeado qué hacer cuando llegara. No había pensado en eso. Solo había venido. Y entonces la puerta se abrió. Salió una mujer. Tendría unos 45 años. Pelo oscuro recogido, ropa sencilla. No era lo que yo había imaginado. No sé qué había imaginado, pero no era esto. Era una mujer común, como yo, como cualquiera. Me vio de inmediato.
Se quedó quieta un momento en la puerta. Después bajó los 2 escalones del porche y se acercó a la reja. «Carmen», dijo. «No era una pregunta». «Lucía», respondí yo. Nos miramos. No sé cuánto tiempo. 5 segundos, 10, 1 minuto. No lo sé. «Pase», dijo ella finalmente. «Por favor». La cocina de Lucía olía a canela. Me senté en una silla que ella indicó. Ella puso agua a calentar, sin preguntarme si quería algo. Lo hizo como lo hacen las personas que necesitan tener las manos ocupadas. Yo miré alrededor. En la pared había fotos. Las mismas fotos que yo tenía en mi bolso, pero más. Héctor con un niño pequeño dando sus primeros pasos. Héctor en una fiesta de cumpleaños con una torta que decía «Felices 10». Héctor cargando hacia una niña en brazos. La misma sonrisa. En todas. La misma sonrisa. «¿Fue usted quien dejó el sobre?», pregunté. «Sí». «¿Por qué?». Ella puso 2 tazas sobre la mesa. Se sentó frente a mí. «Porque usted tiene derecho a saber, y porque yo también necesito que alguien sepa la verdad». La miré. «Llevo 17 años siendo la otra», dijo. «Y nunca lo elegí del todo. Él me dijo que estaba separado cuando nos conocimos. Para cuando supe que no era verdad, ya tenía un hijo de 6 meses. No dije nada. No le cuento esto para que me perdone. No le pido eso. Le cuento porque hay cosas que usted no sabe, cosas que afectan a sus hijos y a los míos». Tomé la taza entre mis manos, aunque el té estaba demasiado caliente. «Dígame». Lucía habló durante casi 1 hora. Yo escuché. Héctor le había comprado esa casa hacía 12 años. A nombre de ella, sí, pero con dinero que él manejaba. Le pasaba una mensualidad fija. Le pagó los estudios a los niños. Tenía una cuenta bancaria que ella usaba para los gastos de la casa y que él recargaba cada mes. Pero 3 meses antes de morir, algo había cambiado. Dejó de contestar mis llamadas con regularidad. La mensualidad de enero llegó tarde. La de febrero llegó a la mitad. En marzo no llegó nada. Me miró. Pensé que estaba enfermo o que había un problema de trabajo. Nunca imaginé que... «¿Qué más?», se dije. Porque sentía que había algo más. Lo veía en su cara. Lucía se levantó. Fue a un cajón de la cocina. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Esto me lo entregó un contador hace 2 semanas. Un hombre que trabajó con Héctor durante años y que vino a decirme que yo debía saber». Abrí la carpeta. No entendí todo de inmediato. Eran estados de cuenta, transferencias, documentos con números y fechas. Pero había algo que sí entendí. El nombre que aparecía una y otra vez en los documentos. Andrés Almanza. Mi hijo. Las manos me temblaron. Cerré la carpeta. La abrí de nuevo. Busqué el nombre otra vez. Ahí estaba. Andrés Almanza. Beneficiario. Autorizado. Firmante. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Significa que durante los últimos 2 años, Héctor fue pasando sus activos al nombre de su hijo mayor. Y cuentas, una propiedad que tenía registrada en otro departamento, fondos de inversión. Lucía hablaba despacio, como quien ha procesado el dolor con anticipación. Mi contador dice que es un proceso que lleva tiempo. No se hace de un día para otro. ¿Y usted? ¿La casa? Esta casa está a mi nombre. Eso no lo pueden tocar. Pero el dinero que él me pasaba venía de cuentas que ya no existen, que fueron vaciadas y transferidas antes de que él muriera. La miré. ¿Antes de que muriera? Sí, Carmen. Meses antes. Me recosté en el respaldo de la silla. Héctor sabía que iba a morir, o por lo menos, sabía que algo le podía pasar. El corazón ya le había dado señales. El médico le había dicho que debía operar hacía más de 1 año, y él lo había postergado. ¿Había aprovechado ese tiempo para ordenar sus cosas? ¿Y ordenar sus cosas significaba asegurarse de que Andrés lo heredara todo?
¿Y que yo quedara con lo mínimo? ¿Por qué me cuenta esto a mí? Pregunté. Porque usted es la esposa legal. Tiene derechos que yo no tengo. Y porque si alguien puede detener lo que está pasando, es usted. Hubo un silencio largo. Mis hijos, dijo Lucía con voz más baja. No tienen apellido de él en los papeles. Él nunca los reconoció legalmente. Tenía miedo de que usted se enterara. Hizo una pausa. Pero son sus hijos. Y si hay algo que les corresponde, yo quiero pelearlo, legalmente, sin hacerle daño a usted más del que ya hay. La miré durante mucho tiempo. Esta mujer había sido usada, como yo. De manera diferente, con otras mentiras, pero usada al final. No era mi amiga. No podía serlo. Pero tampoco era mi enemiga. El enemigo había muerto un martes con el traje azul que yo le había escogido. Antes de irme, Lucía me dio una copia de los documentos. Caminé a la parada del bus con la carpeta bajo el brazo y el cerebro trabajando a una velocidad que no reconocía en mí misma. Andrés, mi hijo mayor, el que siempre fue más parecido a su padre, el que aprendió a negociar antes de aprender a pedir perdón, el que me había dicho, apenas 48 horas después del entierro, que debíamos pensar bien en cómo manejar las cosas de papá para no tener problemas legales. Yo lo había escuchado y había pensado que era su manera de sobrellevar el dolor. Organizando, controlando, como siempre. Ahora pensaba otra cosa. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Sabía de Lucía? ¿Sabía de los niños? ¿Había ayudado a su padre a vaciar las cuentas? No podía llamarlo todavía. No con estas manos temblorosas y esta rabia que no sabía bien a quién dirigir. Esa noche le escribí a la doctora Fuentes un mensaje corto. Tengo documentos nuevos. Necesito verla mañana. Es urgente. Respondió en 10 minutos. A las 9. Aquí la espero. Me fui a la cama sin cenar. En el cajón de mi mesa de noche todavía estaba el libro que Héctor me había regalado el último cumpleaños, con una dedicatoria adentro. Para Carmen, que siempre supo hacer de cualquier lugar un hogar. Lo saqué, lo miré, lo puse boca abajo. La reunión con la doctora Fuentes duró 2 horas. Ella revisó cada documento que Lucía me había dado. No dijo mucho mientras leía. Solo hacía pequeñas marcas con un lápiz y asentía de vez en cuando. Cuando terminó, me miró. Carmen, ¿esto es serio? Lo sé. Su esposo realizó transferencias significativas durante los últimos 22 meses. Están documentadas. El beneficiario principal es su hijo Andrés. Puso el lápiz sobre la mesa. Esto no necesariamente es ilegal si su esposo estaba en plenas facultades. Pero si podemos demostrar que hubo intención de dejarla a usted sin acceso a bienes conyugales, hay argumentos legales importantes. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende. Si Andrés coopera, puede ir más rápido. Si no... Hizo una pausa. Prepárese para una batalla larga. Asentí. Una cosa más, dijo, sobre los hijos de esa mujer. Si quieren reclamar reconocimiento póstumo de paternidad, eso es un proceso separado. Pero si prosperara, también afecta la distribución de la herencia. ¿En qué sentido? En que usted, como cónyuge supérstite, que tiene una porción protegida por ley, pero el resto se dividiría entre los hijos reconocidos. Si los de esa mujer lograran el reconocimiento, serían 4 herederos, no 2. 4 herederos. Sofía, Andrés y los 2 niños de Lucía. Me pregunté qué diría Sofía cuando supiera todo esto. Me pregunté si Andrés ya lo sabía. Salí del despacho con más preguntas que respuestas, pero también con algo que no había tenido en días. Claridad. Sabía lo que tenía que hacer. No sabía si podría, pero lo sabía. Esa tarde, cuando llegué a casa, Andrés estaba sentado en la sala. No me había avisado que venía.
Tenía las manos juntas sobre las rodillas y me miraba con una expresión que yo no le había visto antes. «Mamá», dijo, «necesitamos hablar». Me detuve en el umbral. Lo miré, y en ese momento supe que él sabía que yo sabía. La pregunta era quién iba a hablar primero. Me quedé parada en el umbral sin moverme. Andrés seguía sentado, las manos juntas, la mirada directa, pero algo en sus ojos que no era seguridad. Era cálculo. Estaba midiendo cuánto sabía yo. Yo también lo medía a él. 34 años. Mi hijo mayor. Lo había cargado en brazos cuando era tan pequeño que cabía entre mi codo y mi mano. Lo había llevado al médico con fiebre. Lo había ayudado con las tareas de matemáticas que nunca entendí del todo. Lo había visto ponerse el primer traje para su primera entrevista de trabajo. Y ahora estaba sentado en mi sala con esa cara de hombre que ha tomado decisiones que no me consultó. «Siéntate, mamá». «Estoy bien de pie». Él asintió despacio, como quien acepta las reglas de un juego que ya empezó. «Oh, sé que fuiste a ver a esa mujer». No me sorprendió que lo supiera. Ya nada me sorprendía. «¿Cómo lo sabes?» «Ella me llamó». Lo miré. «¿Ella te llama a ti?» «Me llamó para decirme que te había contactado, que te había dado documentos». Hizo una pausa. «Mamá, esa mujer no es de fiar. Está buscando dinero. Está usando tu dolor para aprovecharse». Entré a la sala. Me senté en el sillón frente a él. Puse el bolso sobre mis rodillas como si fuera un escudo. «Andrés, quiero que me respondas una sola pregunta. Y quiero la verdad». Él abrió la boca. «Una sola pregunta», repetí. «Y después tú puedes hablar todo lo que quieras». Cerró la boca. Asintió. «¿Sabías que tu padre tenía otra familia?» El silencio duró demasiado. 1 segundo. 2. 5. Y en ese silencio estaba la respuesta. «Mamá, respóndeme». Exhaló despacio. Miró el suelo. Cuando volvió a mirarme, algo en su cara había cambiado. La máscara, apenas un poco, se había corrido. «Lo supe hace 3 años. El aire de la habitación cambió de temperatura. O quizás fui yo». 3 años, repetí. «Papá me lo dijo. Me llamó una noche y me lo dijo». «Yo no sabía qué hacer con eso, mamá. Era información que decidiste guardar para ti. Que decidí no usarte para hacerte daño». Lo miré durante un momento muy largo. «¿Y los documentos? ¿Las transferencias? Eso también lo decidiste para no hacerme daño». Esta vez el silencio fue diferente. Más tenso. Más pequeño. Papá quería proteger lo que habían construido juntos. Tenía miedo de que si algo le pasaba, esa mujer apareciera a reclamar. Y quería asegurarse de que el patrimonio familiar quedara en manos de la familia. «¿En manos de la familia?» Repetí sus palabras con cuidado. «¿O en tus manos?» «En las mías para administrarlo, para protegerlo, no para quedármelo». «Andrés». Hablé despacio, con una calma que no sabía que tenía. «Hay documentos que dicen que tú eres beneficiario y firmante de cuentas que yo nunca supe que existían. Que tu padre transfirió activos conyugales sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Eso no es proteger a la familia. Eso tiene otro nombre». Se puso de pie. «Mamá, yo no hice nada ilegal». «No te estoy hablando de lo legal todavía». Se quedó quieto. «Te estoy hablando de que soy tu madre. Y tu padre me traicionó durante 17 años. Y tú lo supiste durante 3. Y ninguno de los dos me dijo nada. La voz no me tembló. Mao, eso también me sorprendió. Así que no me hables de protegerme. Porque eso no fue protección. Fue una decisión que tomaron 2 hombres sobre la vida de una mujer, sin preguntarle nada». Andrés no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo no tenía palabras. Se fue 1 hora después.
Antes de salir me dijo que quería que pudiéramos hablar con calma, que él no era el enemigo, que había cosas que yo no entendía del negocio de su padre. Le dije que sí, que hablaríamos. Pero cuando cerré la puerta, saqué el teléfono y le escribí a la doctora Fuentes. Mi hijo confirma que sabía. Hablamos mañana. Después llamé a Sofía. Le conté todo. Lo de Lucía, lo de los documentos, lo de Andrés. Sofía lloró. Después se enojó. Después lloró de nuevo. ¿Cómo pudo, mamá? ¿Cómo pudo saber eso y no decirte nada? No lo sé. Mi amor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Hubo una pausa. Mamá, ¿necesitas que vaya? Todavía no, pero puede que pronto. Dime cuándo y tomo el primer vuelo, sin pensarlo. Le di las gracias. Colgué. Me preparé una taza de té que no tomé. La dejé enfriarse sobre la mesa de la cocina mientras miraba por la ventana el jardín que había cuidado durante 21 años en esa casa. Los rosales que planté cuando Sofía cumplió 15. El árbol de limón que Héctor dijo que nunca iba a dar frutos y que llenaba de limones cada verano. La banca de madera que habíamos comprado en una feria y que nunca habíamos lijado como prometimos. Esta casa era mía, no solo en los papeles. Era mía en cada rincón que había limpiado, en cada pared que había elegido pintar, en cada planta que había regado sola porque Héctor siempre estaba ocupado. Nadie me la ibas a quitar. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Lo que viene ahora es lo que cambia todo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera todo parecía igual. Me levantaba, tomaba café, contestaba llamadas de gente que preguntaba cómo estaba. Decía que bien, que poco a poco, que gracias por preguntar. Por dentro era otro mundo. Estabas aprendiendo un idioma nuevo. El idioma de los documentos legales, los registros de propiedad, los estados de cuenta, las actas notariales. La doctora Fuentes me explicaba todo con paciencia. Yo preguntaba, anotaba, volvía a preguntar. Tenía un cuaderno donde escribía todo. Fechas, nombres, números. Lo guardaba debajo del colchón, donde Héctor nunca buscó nada porque esa era mi parte de la cama. 38 años de matrimonio y teníamos lados de la cama. Eso me pareció tan absurdo una noche que casi me reí. Casi. La doctora Fuentes fue encontrando cosas. Una cuenta en un banco donde yo nunca vi que se había operado. Abierta hacía 4 años. Con el nombre de Héctor y Andrés como cofirmante. Un apartamento en otra ciudad, registrado a nombre de una empresa pequeña de la que Andrés era socio. La empresa tenía 2 años de existencia. ¿El apartamento? 5. Eso significa que cuando registraron la empresa, ya tenían el apartamento. Le dije a la doctora Fuentes. Exacto. Lo que sugiere que hubo una reorganización de activos antes de que se creara la empresa. Alguien planeó esto con anticipación. Lo miré todo sobre la mesa. Los papeles, las fotocopias, los números. Héctor había sido cuidadoso, metódico. Lo había hecho despacio, sin prisa, como quien construye algo ladrillo a ladrillo para que no se note. Pero lo había hecho. Y Andrés lo había ayudado. La llamada de Lucía llegó un jueves por la tarde. Carmen, ¿tiene un momento? Me había acostumbrado a sus llamadas. No diría que las esperaba, pero tampoco me sorprendían ya. Dígame. Mi abogado presentó la solicitud de reconocimiento de paternidad esta semana. Hablaba con voz tranquila pero tensa por debajo. Quería avisarle antes de que se enterara por otra vía. Gracias por avisarme. ¿Cómo está? Me detuve ante esa pregunta. Era una pregunta rara entre nosotras, pero real. Trabajando, dije. ¿Usted? Igual. Una pausa. Carmen, yo no quiero pelearme con usted. Quiero que mis hijos tengan lo que les corresponde. Nada más. Lo entiendo.
¿Me cree? Lo pensé. Sí, dije. Le creo. No era amistad. No podía ser amistad. Pero era algo. Una especie de entendimiento entre dos mujeres que habían sido administradas por el mismo hombre sin saberlo. Después de colgar me quedé pensando en sus hijos. Un chico de 16 años que había crecido creyendo que su padre era un hombre que aparecía y desaparecía. Una niña de 12 que quizás ni entendía bien todo lo que estaba pasando. Ellos no habían elegido nada. Como yo no había elegido nada. Eso no resolvía nada. Pero lo tuve presente. Fue Rosario quien me dio el dato que cambió todo. Me llamó un viernes a media mañana. Rosario, mi amiga de toda la vida, la que me había dado el nombre de la doctora Fuentes. Carmen, me encontré con algo. No sé si sirve, pero creo que deberías saberlo. Cuéntame. Estaba hablando con una colega, una notaria. Le mencioné tu situación de manera general, sin nombres, y ella me preguntó si por casualidad había un poder notarial firmado en los últimos 2 años. Hizo una pausa. Le dije que no sabía, y ella me dijo que eso es lo primero que hay que revisar, porque hay casos donde la esposa firma poderes sin entender bien lo que firma. A veces en momentos de presión, de prisa, en medio de trámites. Me quedé quieta. Rosario. ¿Qué? Héctor me hizo firmar cosas. Varias veces en los últimos años. Siempre decía que era papeleo del seguro, del banco, de la empresa. Yo firmaba porque él me lo pedía y yo confiaba. Silencio al otro lado. Carmen, necesitas que la doctora Fuentes revise si alguno de esos papeles era un poder notarial. Y si lo era, ¿en qué facultades te cediste sin saberlo? Colgué y llamé a la doctora Fuentes de inmediato. Le expliqué lo que Rosario me había dicho. Ella no respondió de inmediato. ¿Tiene usted copias de lo que firmó? No. Héctor siempre se quedaba con los papeles. Entonces vamos a solicitarlos al registro notarial. Todas las escrituras donde aparezca su nombre en los últimos 5 años. Una pausa. Carmen, prepárese. Esto puede tardar unas semanas, y lo que encontremos puede ser complicado. Estoy preparada. ¿Estás segura? Llevo 63 años preparándome sin saberlo, dije. Creo que ya estoy lista. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Las semanas siguientes fueron una mezcla de espera y descubrimiento. La doctora Fuentes fue recibiendo los documentos del registro notarial. Yo los revisaba con ella en su oficina, sentada frente a su escritorio, con los lentes que había empezado a usar hacía 2 años y que Héctor nunca mencionó, ni para bien ni para mal. El tercer lote de documentos llegó un lunes. La doctora Fuentes los revisó primero. Cuando levantó la vista, supe que había encontrado algo. Carmen, dígame. Giró un papel hacia mí. Era un documento notarial, fecha de hace 3 años. Mis datos, mi firma al final. Lo leí despacio. El lenguaje era técnico, complicado, pero la doctora Fuentes me fue explicando párrafo por párrafo. Era un poder notarial amplio. Yo le había cedido a Héctor la facultad de administrar, vender y transferir bienes inmuebles en mi nombre, sin restricción de monto, sin necesidad de consultarme. Esto significa que él podía vender cosas que eran mías sin pedirme permiso. Con este poder, sí. ¿Y yo firmé esto? Su firma está aquí. Miré mi propia firma. La reconocí. Era mía, el mismo trazo de siempre. No recuerdo haberlo firmado. Es posible que estuviera dentro de un grupo de documentos, que él le presentara varios papeles juntos y usted firmara sin leerlos todos. Cerré los ojos un momento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces había hecho eso? Héctor llegaba con una carpeta. Me decía, firma aquí, es del banco.
o firma aquí, es del seguro del auto. Y yo firmaba porque era mi esposo, y porque confiaba, y porque nunca imaginé que necesitaba leer cada línea de cada papel que ese hombre me ponía enfrente. Una mujer buena no desconfía de su esposo. Así me enseñaron. ¿Puedo impugnar esto? Podemos intentarlo. Si podemos demostrar que firmó sin pleno conocimiento del contenido. Hay argumentos. No es fácil, pero hay precedentes. Asentí. Hágalo. Esa noche Andrés me llamó. Contesté. Mamá, necesitamos reunirnos. Los tres, tú, Sofía y yo, para hablar de las cosas de papá de manera ordenada. ¿Cuándo propones? Este fin de semana, aquí en casa. Pensé. Está bien. Dije. El sábado. Bien. ¿Y mamá? Hizo una pausa. Sé que estás enojada conmigo. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que yo nunca quise hacerte daño. No respondí a eso. El sábado. Repetí. Y colgué. Me senté en la banca del jardín, la de madera que nunca lijamos. La noche estaba fresca y el árbol de limón olía a verde, a húmedo, a todas las cosas que seguían siendo iguales, aunque todo lo demás hubiera cambiado. Pensé en lo que venía. Que el sábado iba a querer sentarme frente a mi hijo y mi hija y iba a poner las cartas sobre la mesa. Mis cartas. Las que había reunido semanas y semana con paciencia y con rabia, y con esa claridad fría que aparece cuando una mujer, finalmente, decide ver lo que no quería ver. No iba a ir a esa reunión como la viuda. No iba a ir como la madre que llora. Iba a ir como lo que era. La mujer que durante 38 años había sostenido una casa, una familia y una vida entera con sus propias manos. Y que ahora sabía exactamente lo que le pertenecía. Entré a buscar el cuaderno que guardaba debajo del colchón. Escribí una lista. Todo lo que sabía, todo lo que podía demostrar, todo lo que todavía faltaba saber. Cuando terminé, eran las 2 de la mañana. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa de noche, y encima del libro de Héctor, que había puesto boca abajo. Ya no me molestaba verlo. Ya no me molestaba casi nada de lo que había sido. Solo me importaba lo que iba a ser. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía llegó en el primer bus de la mañana. Entró a la cocina, me abrazó sin decir nada, y se quedó así un momento largo. «¿Cómo estás?», me preguntó al separarse. «Lista», dije. Me miró a los ojos y asintió. Andrés llegó a las 11. Traía una carpeta bajo el brazo. Venía preparado también. Nos sentamos los tres en el comedor. La misma mesa donde habíamos comido juntos cientos de veces. Donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, el regreso de la universidad de Andrés, el compromiso de Sofía. Puse mi cuaderno sobre la mesa. Andrés puso su carpeta. Y antes de que cualquiera de los dos hablara, sonó el timbre. Los tres nos miramos. Yo no esperaba sherick a nadie. Andrés tampoco, por la cara que puso. Sofía fue a abrir, y desde el comedor escuché la voz, una voz que ya conocía. Lucía. Sofía volvió al comedor con la cara desencajada. «Mamá, es ella». No necesité que dijera el nombre. Me levanté. Fui hasta la puerta. Lucía estaba en el umbral, vestida sencillo, como siempre. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había un muchacho alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro y algo en la mandíbula que me golpeó directo al pecho. Era Héctor. No él. Pero era él. 16 años y ya tenía la misma mandíbula, los mismos ojos ligeramente separados, la misma forma de pararse con los pies un poco abiertos. Me tomó un segundo recuperarme. «Lucía», dije, «no te esperaba hoy». «Lo sé. Perdona que venga sin avisar». Su voz era firme pero no agresiva. «Pero me enteré de que había una reunión familiar hoy, y pensé que era el momento». «¿Quién te dijo?». Ella no respondió de inmediato.
Miré al muchacho detrás de ella. «Él es Mateo», dijo Lucía. Mateo me miró, no con hostilidad, con algo más parecido al miedo. Era un chico al final. Un chico de 16 años parado en la puerta de una casa que no conocía, en una situación que ningún adulto le había explicado bien. Me hice a un lado. «Pasen». El comedor se quedó en silencio cuando Lucía y Mateo entraron. Andrés se puso de pie de un salto. La carpeta casi se cayó de la mesa. «¿Qué está haciendo ella aquí?» «Yo la invité», dije. Andrés me miró. «Mamá». «Siéntate, Andrés». No lo dije con rabia. Lo dije con una calma que sorprendió incluso a Sofía, que me miraba desde el otro lado de la mesa con los ojos muy abiertos. Andrés se sentó. Lucía tomó una silla en el extremo de la mesa. Mateo se quedó de pie detrás de ella, como un guardaespaldas joven que todavía no sabe bien cómo serlo. «Siéntate tú también», le dije al muchacho. Me miró. Dudó. Se sentó. Me senté yo al frente de todos. El cuaderno estaba frente a mí, la carpeta de Andrés a su lado. Y en el centro de la mesa, sin que nadie lo hubiera planeado, estábamos todos los que teníamos algo que resolver. «Bien», dije. «Vamos a hablar». Andrés habló primero. Era previsible. Sacó papeles de su carpeta. Habló de gestión patrimonial, de decisiones que su padre había tomado pensando en el futuro de la familia, de activos que necesitaban ser administrados con cuidado para no perder valor. Habló durante 10 minutos casi sin parar. Cuando terminó, lo miré. «¿Terminaste?» «Mamá, lo que intento decir es que...» «Andrés, ¿sí o no? ¿Sabías que tu padre tenía otra familia?» El comedor se congeló. Sofía miró a su hermano. Lucía miraba la mesa. Mateo miraba sus propias manos. Andrés exhaló. «Sí», dijo. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 años. Ya te lo dije». «¿Y sabías que me hizo firmar un poder notarial que le daba control sobre mis bienes?» Esta vez tardó más en responder. «Sabía que había documentos. Papá decía que era para proteger el patrimonio en caso de que algo le pasara». «¿Protegerlo de quién?» Silencio. «¿De ella?», dije, señalando hacia donde estaba Lucía sin apartar los ojos de Andrés. Andrés no respondió. Eso era una respuesta. Tu padre tenía miedo de que si moría sin ordenar sus cosas, Lucía pudiera reclamar legalmente. Y en lugar de decirme la verdad, en lugar de darme la oportunidad de defenderme con información, decidió quitarme la capacidad de decidir. Y tú lo dejaste hacer. Yo no lo dejé hacer nada. Él era mi padre. ¿Qué se supone que hiciera? Decírmelo. La voz me salió entera, sin fisuras. Eso se supone que hicieras. Decirle a tu madre la verdad para que pudiera protegerse. Eso se supone. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. La conocía. Estaba aguantando porque quería escuchar todo primero. Andrés miró la mesa, y por primera vez desde que había empezado todo esto, vi en mi hijo mayor algo que reconocí. Vergüenza, no arrepentimiento todavía. Pero, vergüenza, era un comienzo. Lucía habló después. Lo hizo con calma, sin dramatismo, con la voz de alguien que haya ensayado muchas veces lo que quiere decir y ha decidido decirlo sin adornos. Habló de sus 17 años, de cómo conoció a Héctor y de las mentiras del principio, de cuando supo la verdad y ya era demasiado tarde para salir fácilmente. Habló de sus hijos, de lo que Héctor les había prometido y de lo que nunca cumplió del todo. De los últimos meses, cuando el dinero empezó a escasear y las llamadas de Héctor se volvieron cortas y esquivas. Nadie la interrumpió. Mateo escuchaba a su madre con una expresión que me partió algo por adentro. No era tristeza exactamente. Era la cara de alguien que está rearmando su historia personal en tiempo real.
poniendo piezas en lugares nuevos y descubriendo que el dibujo que resulta no se parece al que creía conocer. Yo sabía esa cara. La había tenido yo misma varias veces en las últimas semanas. Cuando Lucía terminó, hubo un silencio largo. Fue Sofía quien lo rompió. «¿Y tu hija?», le preguntó a Lucía. «¿Dónde está la niña?» «Con mi hermana. Pensé que esta reunión no era lugar para ella todavía». Sofía asintió despacio. «¿Cómo se llama?» «Valeria». Sofía asintió de nuevo. No dijo nada más. Pero algo en su cara cambió. Una apertura pequeña. Una grieta en el muro. Andrés intentó retomar el control de la conversación 2 veces más. La primera, cuando quiso hablar de números. De cuánto había en las cuentas. De cómo estaban organizados los activos. De lo que, según él, era lo razonable para cada parte. Lo dejé hablar un momento. Después puse mi cuaderno sobre la mesa. Lo abrí en la página que tenía marcada y lo deslicé hacia él. Era la lista que había hecho la noche antes. Fechas, montos, transferencias, el poder notarial, el apartamento de la empresa, la cuenta del otro banco. Todo documentado. Andrés lo miró. Su cara no cambió mucho, pero los dedos se tensaron sobre el borde del papel. «¿Cómo conseguiste todo esto?» «Eso no importa». «Mamá, algunos de estos documentos son privados. No puedes simplemente...» «Andrés». Lo miré. «Soy la cónyuge legal de Héctor Almanza. Tengo derecho legal de acceso a toda información financiera relacionada con bienes conyugales. Mi abogada me lo explicó muy bien». La segunda vez que intentó retomar el control fue cuando mencionó que él también tenía derechos como heredero, que había cosas que Héctor le había prometido directamente, que había conversaciones entre ellos que yo no conocía. «Estoy segura de que sí», dije, «y también estoy segura de que esas conversaciones no me incluían. Pero eso ya no cambia nada, Andrés. Lo que cambia las cosas son los documentos. Y los documentos los tiene mi abogada». Hubo una pausa. «¿Tienes una abogada?» «Desde hace semanas». Me miró como si me viera por primera vez. Quizás me veía por primera vez. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. La reunión duró casi 3 horas. Al final no se resolvió nada de manera definitiva. Eso lo sabía yo desde el principio. No era una reunión para resolver. Era una reunión para que todos supieran que yo sabía. Para que nadie pudiera decir después que no había sido avisado. Cuando Lucía y Mateo se levantaron para irse, la acompañé hasta la puerta. Nos quedamos un momento en el umbral, las dos. «Gracias por venir», le dije. Y lo decía en serio, aunque no hubiera esperado que viniera. «¿Cómo cree que saldrá todo esto?», me preguntó. «No lo sé. Largo y difícil, probablemente». Ella asintió. «Carmen, ¿puedo preguntarle algo?» «Dígame. ¿Me odia?» Lo pensé. De verdad lo pensé. «No», dije al final. «Ya no tengo energía para eso». Algo en su cara se soltó. Apenas, pero se soltó. «Yo tampoco la odio a usted, por si le importa saberlo». No respondí, pero asentí. Mateo me miró antes de bajar los escalones. Tenía los ojos de Héctor, pero algo diferente alrededor de la boca. Algo suyo, propio, que no era de nadie más. «Buenas tardes», me dijo, con una voz que todavía estaba entre la infancia y otra cosa. «Buenas tardes, Mateo». Se fueron caminando por la acera. No los miré irse. Cerré la puerta y volví adentro. Sofía lavaba los vasos en la cocina cuando entré. Andrés ya se había ido. Se había despedido con un abrazo que yo recibí, pero no devolví del todo. No todavía. Necesitaba más tiempo para eso. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde me había sentado a tomar el café que no tomé la primera noche.
Sofía apagó el grifo y se secó las manos. Se sentó frente a mí. «Mamá». «¿Qué? ¿Estás bien?» Lo pensé. «Estoy cansada. Es normal. Pero estoy bien». Hice una pausa. «O voy a estarlo». Sofía puso su mano sobre la mía. «¿Qué vas a pasar con Andrés?» «No lo sé todavía. Eso depende de lo que él decida hacer. Si coopera con el proceso legal, puede ir de una manera. Si no...» Levanté los hombros. «Hay consecuencias». «¿Crees que cooperará?» «Creo que tiene miedo. Y creo que cuando la gente tiene miedo puede ir para cualquier lado». Sofía asintió despacio. «¿Y ella? ¿Lucía?» «Su abogado ya presentó la solicitud de reconocimiento de paternidad. Eso sigue su propio camino. No puedo detenerlo ni quiero detenerlo». Miré mis manos sobre la mesa. «Esos niños no eligieron nada. Eso lo tengo claro». Sofía me miró durante un momento largo. «Eres más generosa de lo que yo sería». «No es generosidad. Es que ya no tengo fuerzas para pelearme con gente que tampoco eligió estar en este lío». Una pausa. «Mi pelea es con lo que me quitaron, con lo que firmé sin leer, con los años que viví creyendo una cosa que no era verdad». Miré a Sofía. «Eso es lo que voy a recuperar, no la paz de Héctor. Él ya no puede darme nada». Los meses que siguieron fueron los más difíciles que recuerdo. El proceso legal avanzó despacio, como avanzan estas cosas, con fechas que se postergaban, con documentos que pedían y contradocumentos que respondían, con días en que la doctora Fuentes me llamaba con noticias y días en que no había nada nuevo, y el silencio pesaba más que cualquier novedad. Andrés contrató su propio abogado. Eso me dolió más de lo que esperaba, no porque me sorprendiera, sino porque lo hizo oficial. Lo convirtió en un lado y otro lado. Hubo una semana en que no nos hablamos. 2 semanas. 1 mes. Sofía hacía de puente cuando podía, cuando quería. El reconocimiento de paternidad de los hijos de Lucía prosperó. El juez determinó que había pruebas suficientes. Mateo y Valeria pasaron a ser herederos reconocidos de Héctor Almanza. Eso cambió los números. Mi abogada lo había anticipado. La porción que me correspondía como cónyuge supérstite estaba protegida por ley y nadie podía tocarla. Pero el resto se dividía ahora en 4 partes, no en 2. Andrés llamó esa noche. «¿Ves lo que causaste?», me dijo. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le respondí con calma. «Andrés, yo no causé nada. Tu padre causó todo esto hace 17 años. Yo solo estoy recogiendo lo que él dejó tirado». Silencio. «Y en cuanto al poder notarial», continué, «la doctora Fuentes presentó la impugnación esta semana. Si el juez determina que firmé sin pleno conocimiento del contenido, todas las transferencias hechas en base a ese poder van a ser revisadas. Eso puede demorar años». «Lo sé, tengo tiempo». Colgué. Me senté en la banca del jardín, la de madera sin lijar. Era de noche, y el árbol de limón apenas se veía en la oscuridad, pero lo olía. Ese olor verde, fresco, que seguía siendo el mismo que el primer año. Pensé en los 38 años. No con rabia. Ya la rabia había pasado por mí como pasan las fiebres altas, con fuerza brutal y después un cansancio limpio. Pensé en la mujer que había sido, la que firmaba sin leer porque confiaba, la que no hacía ruido porque así la habían enseñado, la que puso su nombre en papeles, que no entendió, porque un hombre le dijo que era formalidad. Esa mujer no era tonta, era una mujer de su tiempo, de su crianza, de sus circunstancias. Pero esa mujer ya no existía. La que existía ahora tenía un cuaderno con fechas y nombres y números debajo del colchón. Tenía una abogada con mirada directa que no le tenía miedo a nadie. Tenía a Sofía, que tomaba el primer vuelo cuando hacía falta. Y tenía algo más.
algo que no esperaba encontrar en todo este desastre. Se llamaba claridad. El fallo sobre el poder notarial llegó un miércoles. No lo esperaba ese día específico. La doctora Fuentes me había dicho que podía tardar semanas más. Pero llegó un miércoles, a las 11 de la mañana, mientras yo estaba en la cocina pelando naranjas, porque necesitaba tener las manos ocupadas. Sonó el teléfono. Carmen, ¿tiene un momento? La voz de la doctora Fuentes era tranquila. Siempre era tranquila. Pero había algo diferente en el tono, una densidad distinta. Dígame. El juez resolvió sobre la impugnación del poder notarial. Me limpié las manos en el delantal. Me senté. ¿Y? Falló a su favor. Me quedé quieta. ¿Puede repetirlo? El juez determinó que hay elementos suficientes para concluir que usted firmó ese documento sin comprensión plena de su contenido y alcance. El poder notarial queda anulado. Una pausa breve. Carmen, esto es importante. Significa que todas las transferencias realizadas con base en ese poder entran ahora en un proceso de revisión. Su esposo no tenía autorización válida para moverlos. Miré las naranjas sobre la mesa. Seguían siendo naranjas. El mundo seguía siendo el mismo. Pero algo en el peso del aire cambió. ¿Qué sigue ahora? Ahora viene la parte más larga. Identificar cada transacción, determinar cuáles se hicieron bajo ese poder, calcular los montos y después el proceso de restitución. ¿Andrés? Su hijo va a recibir notificación formal esta semana. Su abogado lo contactará. Una pausa. ¿Cómo está? Bien, dije. Y esta vez era más verdad que antes. Le conté a Sofía esa tarde. Sofía estuvo callada un momento. Después dijo: Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Lo pensé. No sé, hace tiempo. ¿Lo extrañas? ¿A papá? Era una pregunta difícil. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era complicada y no cabía en palabras sencillas. Extraño al hombre que creí que era, dije al final. Pero ese hombre no existió, o existió solo en partes, y las partes que existieron de verdad, sí, a veces, cuando no pienso en todo lo demás. Sofía asintió despacio. Yo también, dijo. A veces me acuerdo de algo de él, y me río. Y después me da rabia haberme reído. Lo sé. ¿Cómo se vive con eso? No lo sé todavía, pero creo que se aprende. Hubo un silencio entre nosotras que no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Sofía. ¿Qué, mamá? Gracias. ¿Por qué? Por haber estado. Sofía se limpió los ojos rápido, como si no quisiera que yo lo viera. Pero yo lo vi. Y Andrés tardó 4 días en llamarme después de recibir la notificación. Cuando lo hizo, era de noche. Yo estaba leyendo en la sala, algo que había vuelto a Silage a hacer en las últimas semanas. Leer. Una cosa pequeña pero mía. Contesté. Mamá. Hola, Andrés. Su voz sonaba diferente. Sin la tensión calculada de las últimas semanas, sin la carpeta de papeles detrás de cada palabra. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, ¿y tú? Una pausa larga. Asustado, dijo. No lo esperaba. Me tomó un momento responder. ¿De qué tienes miedo? De perderlos. A ti, a Sofía. Otra pausa. De que esto no tenga vuelta atrás. Cerré el libro sobre mis rodillas. Andrés, escúchame bien. Lo que hiciste estuvo mal. No porque la ley lo diga, sino porque soy tu madre y merecía saber la verdad. Merecía poder defenderme con información. Y me quitaste eso. Lo sé. Y eso va a tomar tiempo. Recuperar eso va a tomar tiempo. ¿Pero se puede recuperar? Lo pensé de verdad. No respondí automáticamente. Si eres honesto en lo que viene, si cooperas con el proceso sin poner más obstáculos, si dejas de tratar de controlar una situación que tú mismo ayudaste a crear.
Hice una pausa. Entonces sí. Creo que sí. Silencio del otro lado. Mi abogado dice que si coopero el proceso puede ser más rápido. Tu abogado tiene razón. ¿Y el apartamento? ¿Y las cuentas? Eso lo resuelve el juez, no yo. Mamá, yo no me quedé con ese dinero para enriquecerme. Papá me decía que era para proteger a la familia. Yo le creí. Lo miré aunque él no podía verme. ¿Sabes cuántas veces le creí yo cosas a tu padre que resultaron no ser ciertas? No respondió. La diferencia, dije, es que yo era su esposa. Tú eras su hijo adulto. Tú tenías más herramientas para hacer preguntas, y no las hiciste. Un silencio muy largo. Tienes razón, dijo finalmente. 2 palabras, pequeñas, pero era la primera vez que las decía sin condiciones detrás. Ya sé que tengo razón, Andrés. Lo que necesito ahora es que tú lo sepas también. Si esta historia te está llegando, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te tocó más. Nos ayudaría a saber que no estamos hablando solas. Las semanas que siguieron fueron distintas. No fáciles, distintas. Andrés empezó a cooperar con el proceso legal. No perfectamente, no sin roces, no sin días en que su abogado ponía trabas que luego había que sortear. Pero cooperó. Y eso movió las cosas. La doctora Fuentes avanzó en el inventario de bienes. Fue apareciendo todo lo que Héctor había movido, y poco a poco, ladrillo a ladrillo, durante casi 2 años. El apartamento en la empresa, los fondos que había transferido, una cuenta pequeña en otro banco que tardamos más en encontrar. Cada vez que aparecía algo nuevo, lo anotaba en el cuaderno. El cuaderno que empezó con sospechas y se fue llenando de certezas. Un martes por la tarde, la doctora Fuentes me llamó para decirme que el proceso de restitución había comenzado formalmente, que los activos que podían ser recuperados iban a ser devueltos al patrimonio conyugal para su distribución legal. No era todo. Había cosas que Héctor había gastado, cosas que habían cambiado de forma y no podían revertirse completamente. La ley tenía sus límites y yo los entendía, pero era suficiente. Era más que suficiente. Vi a Lucía una vez más durante ese periodo. Nos encontramos casi por casualidad en la oficina de la doctora Fuentes. Las 2 teníamos citas el mismo día, en horas distintas, pero yo llegué tarde y ella estaba saliendo cuando yo entraba. Nos miramos en el pasillo. Carmen. Lucía. Ninguna de las 2 se movió por un momento. ¿Cómo van sus cosas?, pregunté, avanzando, despacio, pero avanzando. Una pausa. El reconocimiento ya es oficial. Mateo y Valeria tienen el apellido ahora. Asentí. No sé qué sentí exactamente en ese momento. Era una mezcla de cosas que no tenían nombre claro. No era alegría, no era tristeza. Era algo más parecido a la resignación tranquila de quien acepta que el mundo tiene formas que no eligió. ¿Y Mateo?, pregunté. No sé por qué pregunté por él específicamente. Lucía sonrió. Apenas, pero sonrió. Está mejor. Al principio estaba muy callado, muy dentro de sí mismo, pero está hablando más, con un psicólogo que lo está ayudando. Hizo una pausa. Preguntó por usted. Me detuve. ¿Por mí? Sí, me preguntó si usted estaba bien. No supe qué decir. Dígale que sí, dije al final. Dígale que estoy bien. Lucía asintió. Nos despedimos con un gesto breve. Sin abrazo, sin promesas, pero sin hostilidad tampoco. Caminé hacia la oficina de la doctora Fuentes pensando en ese muchacho de 16 años que tenía la mandíbula de Héctor y que había preguntado por mí. Un hijo que no elegí. Un hijo que nadie le preguntó si quería ser de esta manera. Igual que yo no elegí nada de esto.
igual que Lucía no eligió del todo. Héctor había tomado decisiones por todos nosotros durante años. Había movido piezas en un tablero que solo él veía. Y cuando se fue, dejó el tablero volcado en el suelo y a todos nosotros mirando las piezas esparcidas, sin saber bien de quién era cada una. Estábamos todos recogiendo las piezas, cada uno las suyas. La casa no la vendí. Hubo un momento, en los meses más duros del proceso, en que Andrés sugirió que podríamos venderla y dividir el valor. Su abogado lo planteó como una solución rápida y limpia. Le dije que no. No la iba a vender. Esta casa la había elegido yo. Fui yo quien vio el árbol de limón en el jardín y dije que ese árbol era una señal de que esta era la casa. Fui yo quien pintó las paredes de la sala 3 veces hasta encontrar el color exacto. Fui yo quien plantó los rosales y lijó las patas de la banca, que al final nunca lijamos del todo. Héctor vivió en esta casa, pero esta casa era mía, y me quedé en ella. Y Sofía vino a visitarme 3 meses después de la reunión del comedor. No era una visita de emergencia, era solo una visita. Las dos tomando café en el jardín, con el árbol de limón cargado de frutos como cada verano, y el sol de la tarde cayendo suave entre las hojas. Mamá, ¿qué? ¿Cómo te sientes realmente? No el resumen de abogada, tú. Tomé el café despacio. Rara, dije. Me siento rara, porque esperaba sentirme de una manera y me siento de otra. ¿Cómo esperabas sentirte? No sé, más enojada quizás, o más triste, o más aliviada. Levanté los hombros. Pero lo que siento es más parecido a quietud, como cuando para de llover después de un temporal muy largo y el aire huele diferente. Sofía me miró. ¿Y extrañas algo de antes, de la vida que tenías? Pensé. Extraño no saber, dije después de un momento. Eso suena raro. Pero hay algo en no saber que es cómodo. Vivir creyendo que todo está bien, aunque no esté bien. Hice una pausa. Pero no cambiaría volver a eso, ni aunque pudiera. ¿Por qué no? Porque la mujer que no sabía no era realmente libre. Creía que sí, pero no lo era. Sofía sintió despacio. ¿Y ahora eres libre? Lo pensé de verdad. Más, dije. No completamente. Todavía hay cosas por resolver, todavía hay cosas que duelen. Pero más que antes, sí. El árbol de limón se movió con el viento. Uno de los limones cayó al pasto. Los dos lo miramos. Sofía se rió primero. Una risa pequeña, sorprendida. Después me reí yo también. Y fue una risa rara porque tenía cosas mezcladas adentro que no eran solo alegría. Pero era risa. Real. Mía. Una noche, varias semanas después, no pude dormir. Me levanté, fui a la cocina, calenté agua y el ritual de siempre. Me senté con la taza en las manos y me quedé mirando la mesa. El cuaderno estaba ahí. Lo abrí en la última página que había escrito. Releí los nombres, las fechas, los números. Toda la arquitectura de una mentira construida durante años. Cerré el cuaderno. Lo puse sobre la mesa con las manos encima. 38 años. Eso no desaparece. No se borra con un fallo judicial, ni con un proceso de restitución, ni con ningún papel firmado por ningún juez. Pero tampoco me define. Me pasó. Fue parte de mi vida. Dolió de maneras que no tengo palabras para describir. Cambió cosas que no vuelven a ser como eran. Y sin embargo, aquí estaba. Sentada en mi cocina a las 2 de la mañana, con el árbol de limón afuera dando frutos que nadie le había pedido dar, en la casa que era mía, siendo la mujer que había decidido ser. No la viuda, no la engañada, no la víctima, solo Carmen, 63 años, con un cuaderno lleno de verdades que encontró sola y una abogada que no le tenía miedo a nadie
y una hija que tomaba el primer vuelo cuando hacía falta. Y eso, pensé mientras terminaba el té, era más de lo que muchas mujeres tenían. Era suficiente para seguir. Era suficiente para empezar. El proceso legal terminó un jueves de otoño. No hubo fanfarria. No hubo un momento dramático. La doctora Fuentes me llamó a media mañana y me dijo que el juez había firmado la resolución final, que los activos recuperables habían sido redistribuidos según la ley, que mi porción como cónyuge supérstite estaba protegida y reconocida, que el apartamento de la empresa de Andrés había sido valuado y compensado económicamente dentro del proceso. ¿Eso es todo?, pregunté. Eso es todo, Carmen. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la silla de la cocina durante un momento largo. Esperé sentir algo grande. Una explosión de alivio, o alegría, o llanto. Algo que estuvieras a la altura de todo lo que había pasado. Pero no llegó nada grande. Solo una quietud, profunda y real. Como cuando se termina de cargar algo muy pesado y los brazos descansan y uno no sabe bien qué hacer con las manos vacías. Llamé a Sofía primero, como siempre. Terminó, le dije. Ella no dijo nada por un momento. Después, ¿cómo estás, mamá? Bien, estoy bien. ¿De verdad? De verdad. Una pausa. Voy a ir este fin de semana, dijo. No tienes que... Quiero ir. Quiero estar contigo. No discutí. Está bien, dije. Te preparo el cuarto. A Andrés lo llamé esa misma tarde. Tardé un poco en marcar. Me senté en la banca del jardín con el teléfono en la mano y miré el árbol de limón un rato antes de hacerlo. No era una llamada fácil, pero era necesaria. Contestó al segundo timbre. ¡Mamá! Andrés, ya terminó el proceso. Silencio. Lo sé. Mi abogado me avisó esta mañana. Bien. Otro silencio. Más largo. Mamá, quiero pedirte perdón. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras estuvieran en el aire un momento. No te pido que lo olvides, continuó. Sé que eso no funciona así, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice y que me arrepiento. Lo escuché. Era mi hijo, 34 años. Lo había visto aprender a caminar. Lo había visto caerse y levantarse cientos de veces. Lo había visto convertirse en un hombre con cosas buenas y cosas que había que trabajar. Como todos. Como yo. Andrés, dije, el perdón no es algo que se da en una llamada telefónica. Es algo que se construye despacio, con hechos, no con palabras. Lo entiendo. Pero sí quiero que sepas que no voy a cargar el enojo para siempre. No porque lo que hiciste no importara, sino porque cargar ese peso me hace daño a mí, y ya tuve suficiente daño. Una pausa larga del otro lado. ¿Podemos vernos pronto?, preguntó. Pronto, dije. Pero no todavía. Está bien. Cuídate, Andrés. Tú también, mamá. Colgué. El árbol de limón se movió con el viento de la tarde. Uno de los limones más maduros cayó al pasto sin que nadie lo empujara. Lo fui a recoger. Lo tuve en la mano. Frío todavía de la sombra, con ese olor que siempre me había parecido el olor más honesto del mundo. Lo puse sobre la banca. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió algo por dentro, suscríbete. Hay más historias como esta. Historias de mujeres reales, de verdades que llegan tarde, de fuerzas que no sabíamos que teníamos. No te las pierdas. Sofía llegó el sábado a mediodía. Traía una bolsa con pan dulce y 2 revistas que sabía que a mí me gustaban y que yo nunca me compraba, porque siempre había algo más urgente en qué gastar el dinero. Entramos a la cocina. Puse agua a calentar. Ella acomodó el pan en un plato como si lo hubiera hecho 1000 veces, porque lo había hecho 1000 veces. Nos sentamos. Mamá, tengo que contarte algo. La miré. ¿Qué pasó? Nada malo.
Sonrió un poco. Hablé con Mateo. Me detuve. ¿Con Mateo? ¿Cómo? Me escribió por redes sociales. Me buscó. Hizo una pausa. Al principio no supe qué hacer. Lo dejé en visto varios días, pero después lo leí bien y... ¿Qué decía? Sofía miró la mesa. Decía que quería conocerme algún día, que no esperaba que fuéramos familia ni nada de eso, pero que le gustaría al menos saber quién era yo. Una pausa. Decía que su mamá le había enseñado que la honestidad era más importante que la comodidad. Me quedé quieta. ¿Le respondiste? Sí. Le dije que ibas ya a necesitar tiempo, que era complicado para mí, pero que lo había leído y que no le cerraba la puerta. Lo pensé. Era mucho para Sofía. Yo lo sabía. Sofía Ibadetain había cargado esto de manera diferente a mí. Para mí era el fin de un matrimonio y el inicio de una verdad. Para ella era el fin de una imagen de padre que había construido durante 30 años. ¿Cómo te sientes con eso? Le pregunté. Rara. Se rió un poco. Como tú con todo lo demás. Rara, pero... no mal. Asentí. No tienes que decidir nada todavía. Lo sé. Ni ahora ni nunca. Si no quieres... También lo sé. Me miró. Pero creo que ese chico no tiene la culpa de nada. Y cargarle la culpa de su padre no me hace mejor persona. Solo me hace más pequeña. La miré durante un momento largo. Mi hija, 31 años, con más sabiduría de la que yo había tenido a su edad. Tu abuela estaría orgullosa de ti, le dije. Sofía se limpió los ojos rápido. No llores, le dije. No estoy llorando. Claro que no. Las dos nos reímos. Esa tarde pusimos música en la cocina. Algo que no hacíamos desde hacía mucho tiempo. Desde antes de todo esto. Quizás desde antes de que Héctor muriera. Porque en los últimos años de matrimonio, la casa había sido un lugar silencioso, sin que yo supiera exactamente cuándo había pasado eso. Sofía cocinó. Yo la ayudé mal, como siempre, porque nunca fui buena ayudante en la cocina. Prefiero cocinar sola o no cocinar. Comimos en el jardín porque la tarde estaba fresca, pero no fría. La banca de madera sin lijar. El árbol de limón. Las dos. No hablamos mucho durante la comida. No hacía falta. Después del postre, Sofía se recostó en la banca y miró el cielo que empezaba a ponerse oscuro en los bordes. Mamá. ¿Qué? ¿Qué viene ahora? ¿Para ti? Lo pensé. Era una pregunta que nadie me había hecho todavía. Todos me habían preguntado cómo estaba, qué iba a pasar con el proceso, con Andrés, con la herencia, con Lucía, con los niños. Nadie me había preguntado qué venía para mí. No sé exactamente, dije, pero sé algunas cosas. ¿Cómo qué? Sé que me quedo en esta casa. Sé que voy a terminar de lijar esta banca algún día. Sofía se rió. Sé que quiero viajar a un lugar que siempre quise ir y que nunca fui, porque siempre había algo más importante. Hice una pausa. Y sé que quiero aprender a vivir sin organizar mi vida alrededor de lo que alguien más necesita. Sofía me miró. Eso suena bien, mamá. Sí, dije. Suena bien. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, salí al jardín. Era tarde. El barrio estaba callado. Solo el ruido de algún auto lejano y los grillos que siempre sonaban en verano. Me senté en la banca. Miré el árbol de limón en la oscuridad. No se veía bien, pero lo sabía ahí. Lo olía. Pensé en Carmen de hace 2 años, la que planchaba las camisas los domingos, la que firmaba papeles sin leer, la que no hacía ruido porque así la habían enseñado. Esa mujer no era débil. Quiero que quede claro. Esa mujer había criado 2 hijos. Había sostenido una casa. Había amado con todo lo que tenía durante 38 años.
Esa mujer tenía una fortaleza enorme, solo que nadie se la había dicho. Y ella misma tampoco lo había visto. Ahora lo veía. Llegó tarde. Demasiado tarde para algunas cosas que ya no podían devolverse. Pero llegó. Y eso, aprendí, es suficiente. No es el final que una sueña cuando es joven y se casa con un hombre en el que cree con todo el corazón. No es la vejez tranquila y acompañada que una imagina. Pero es real, y es mío, y nadie me lo puede quitar. 63 años, con toda la vida por delante todavía. Si esta historia te acompañó hasta el final, gracias por estar aquí. Dale like a este video. Y si todavía no estás suscrita, este es el momento. Porque hay más historias como la de Carmen. Mujeres que encontraron su voz tarde, pero la encontraron y merecen ser escuchadas.